Pues mire, el domingo pasado hablamos de fe. De hecho, la palabra que compartimos se llamó Por fe andamos. Yo le recomiendo que si usted no vio las reuniones del domingo pasado, por favor, véala, porque hoy es una especie de continuación de lo que compartimos el domingo anterior. Hablamos de que hay tres principios, establecimos tres principios. El primero es que lo que no se ve es tan real como lo que se ve. Y lo explicamos con mucha profundidad. También dijimos que un segundo principio es que lo que no se ve puede ser tan importante o mucho más importante que lo que no se ve. Y lo llevamos a la palabra de Dios. Por otro lado, establecemos un tercer principio, y el tercer principio habla de que Dios está interesado en enseñarte, en que aprendas, en mostrarte y comiences a mirar lo que no se ve. Hay manera de ver lo que no se ve, y estoy hablando en un sentido espiritual. También dijimos dimos tres consejos de cómo aprender a mirar. ¿Cómo podemos mirar nosotros lo que no se ve? Y bueno, dimos el ejemplo de Tomás, cuando tuvo ese encuentro con el Señor después de que había resucitado. Pero también vimos el ejemplo de una iglesia en Berea. Y quiero recordar la porción de la Escritura en la cual nos basamos, que está en Hechos capítulo 17, versículos 10 al 12. Dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, igualito que los hermanos de la fe, igualito. Y luego dice: pues recibieron la palabra con toda solicitud. Número 1. Número 2, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y número 3, así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Y hablamos de tres cosas que nos pueden ayudar para ver lo que no vemos, o para aprender a ver lo que no vemos. Y la primera, dijimos, es disposición para ello. La iglesia de Berea dice que mostraron gran solicitud, ellos estaban dispuestos. Número 2, dice que escudriñaban las escrituras para ver si era cierto lo que estaban oyendo, y ahí le llamamos investigar. Y tercero, dice que una vez que investigaron, entonces creyeron muchos de ellos, aceptaron lo que dio como resultado de ese escudriñar o de esa investigación. Pero tocando un poco más ampliamente el punto número 2, siento que necesita un equilibrio. Y es donde quiero basar el mensaje de hoy: investigar o investigando. Y hoy vamos a hablar de algo muy importante. Y vamos a Romanos, capítulo 11, versículos 33 al 35. Y el apóstol Pablo exclama ahí con signos de admiración y dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y luego hace una pregunta: porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? Y luego dice: ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y luego termina diciendo: porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Y es que hoy quiero equilibrar un poquito esto de escudriñar, de investigar, de examinar. Porque quiero decirte algo: podemos investigar muchas cosas, incluso ir a la palabra, la cual tenemos el derecho de examinar. La Biblia dice que incluso las profecías las examinemos a la luz de la palabra. Sin embargo, escúcheme bien, llegará un momento en que por mucho que investigues, va a haber un límite. Es decir, por mucho que investigues, habrá cosas que no vas a poder comprender con tu intelecto. Habrá cosas que para el razonamiento humano están fuera totalmente de toda razón. Aquí habla la Biblia, en la porción que acabamos de leer, que la sabiduría y el conocimiento de Dios es una grande y profunda riqueza. Entonces llegará el momento en que para nosotros será imposible, escúchelo bien, entender el por qué Dios decide como decide, o el por qué Dios piensa como piensa, o entender los caminos de Dios. De pronto los caminos de Dios para nosotros no van a ser razonables. Los mandatos de Dios de pronto no van a ser razonables, y por mucho que escudriñes,
te darás cuenta que no puedes a través de la investigación que tus ojos sean alumbrados. El apóstol Pablo pregunta y dice, ¿quién conoció los pensamientos del Señor? ¿Quién conoció la mente del Señor? Nadie. ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarle al Señor? Entonces, amados, todo examen que hagamos, toda investigación que hagamos, todo escudriñar, llegará un momento en que habrá un límite. Llegará un momento donde la razón, escúchelo bien, la razón y la fe no van a cuadrar. La razón y la fe se van a contraponer. Van a ser polos totalmente opuestos. Le voy a dar ejemplos. Por ejemplo, el Señor envía a su pueblo para conquistar a Jericó. Y la instrucción para conquistar a Jericó fue tan simple como le darán 6 vueltas, un día cada vuelta. Y el último día, en el día 7, darán 7 vueltas. En total, 13 vueltas van a ser alrededor de la ciudad. Y cuando terminen de dar vueltas, van a gritar en fuerte y alta voz, y las trompetas van a sonar y los muros se van a caer. Explíqueme con la razón cómo sucede eso. No se puede. Razonablemente eso es imposible. Que con gritos, murallas, fortalezas que cubren una ciudad se caigan. Explique eso con la razón. No se puede. En una ocasión fue un capitán sirio con el profeta porque tenía lepra. Y el profeta, cuando llega, le dice a su sirviente, dile que vaya al Jordán y se sumerja 7 veces. Inmediatamente la razón de ese capitán dice, o sea, ¿a poco con agua se me va a quitar esto? Y luego yo tengo mejores ríos allá donde vengo, este río cochino, este río, hay mejores ríos donde yo estoy. Su razón decía eso. Llegó un momento en que él tuvo que vencer su razón para poder obedecer el mandato del profeta y ser libre. Si él no vence su razonamiento, se queda leproso. Y fue y se zambulle 7 veces en el río y su piel sale como la de un niño. Explíqueme con la razón cómo es que la lepra se le quitó sumergiéndose en el río 7 veces. Por mucho que investigue, llega un límite. ¿Se acuerda usted de los panes, la multiplicación de los panes y los peces? Hay 5,000 hombres, más sin contar las mujeres y los niños. Y yo tengo por experiencia que siempre van más mujeres que hombres a las reuniones. Entonces imagínense cuántas mujeres había. Y además, si estaban casados, tenían de 2 a 3 hijos cada uno. 15,000 gentes, 20,000 gentes. Y de pronto los discípulos dicen, oye, se hace tarde, ellos tienen hambre, despídelo, Señor. Y el Señor les dice, denles ustedes de comer. Ah, nosotros, sí. Inmediatamente la razón. ¿La razón cuál es? Señor, ¿de dónde vamos a sacar pan para tanta multitud? 200 denarios no serían suficientes. El Señor ahí como que hace una pregunta, bueno, ¿qué tienen? Ay, pues hay un niño que trajo lonche. Bueno, eso no dice así la Biblia, ¿verdad? Pero hay un niño que trajo unos cuantos panes y unos cuantos pececillos. Y el Señor dice, tráiganlos. Y el Señor empieza a orar diciendo, gracias, Señor, gracias por estos alimentos. Explíqueme con la razón. ¿Cómo es eso? Pero después de que da gracias, se los entrega a los discípulos y le dice, ahora sí, denles de comer. Repártanlo entre todos. ¿Qué? ¿Repártanlo entre todos? Son 5 panes, son 2 peces, son 15,000 gentes. Y si ellos se van por la razón, no lo reparten. Pero cuando ellos lo reparten, el pan se multiplica. Ahora explíqueme con la razón cómo se multiplicó el pan. Y es que hay gente que lo quiere razonar todo, pero la razón tiene un límite. Llega un momento en que la razón no es suficiente porque Dios piensa mucho más que nosotros. Mire, si el hombre con su inteligencia puede hacer grandes cosas, y dicen por ahí que los más inteligentes, los más sabios, los genios usan solo el 10% de la capacidad que Dios nos dio para pensar o para nuestra mente, nuestro cerebro.
Imagínense cómo es Dios. Habrá cosas que Él hace que nosotros, por más que nos afanemos, por más que querramos, no las vamos a comprender. Ahora, hay dos principios de Dios que están ligados, inseparables uno del otro, y se los quiero enseñar, relacionados con este tema. Uno se llama fe y otro se llama obediencia. Yo quiero que repita conmigo, la fe y la obediencia. Mire, la fe no existe sin obediencia. Y la obediencia no existe sin la fe. Ahora, puede haber excepciones donde hay gente que crea pero no obedezca. Esa gente se llama rebelde. Porque si está convencido y cree y no lo quiere hacer, pues ¿cómo le podemos llamar? Rebelde. Pero eso es un porcentaje mínimo. Normalmente el que cree obedece. Y el que obedece es porque cree. O sea, no podemos decir que tenemos fe en Dios si no obedecemos lo que Él manda. Porque debo creerle para lo que Él me da, como también para lo que Él me requiere. Porque la misma fe que se necesita para ser sano, es la misma fe que yo necesito para obedecer. La desobediencia al Señor demuestra dos cosas. O rebeldía total, o falta de una verdadera y genuina fe. Porque si hay fe, debe haber obediencia. Y si hay obediencia, por lo regular, hay fe. Entonces, cuando realmente se cree, se obedece. Ahora, el enemigo sabe estos principios de Dios y ha desarrollado un plan para estorbar la fe y para estorbar la obediencia, y se llaman razonamientos. Los razonamientos o la razón. Y los razonamientos, yo no estoy diciendo que usted no razone, usted es un ser razonable, usted es un ser que Dios le dio inteligencia y le dio capacidad. Lo que le estoy diciendo es que llegará un momento en que por más que usted quiera razonar algo, no lo va a poder entender, porque ¿quién entenderá la mente del Señor? Entonces, los razonamientos o la razón podría convertirse en una trampa que Satanás usa para estorbar tu fe y para estorbar tu obediencia. La gente normalmente, cuando no conoce a Dios, obedece si de acuerdo a su razonamiento debe hacerlo. Si no es de acuerdo a lo que piensa, no lo hace. E incluso la gente cree, si de acuerdo a su razonamiento, tiene suficientes bases para creer. Si no, mejor no cree. Pero Dios actúa de maneras que no entendemos. Porque Él es ilimitado. Por eso decía el apóstol Pablo, cuán insondables son tus juicios, cuán inescrutables son tus caminos. ¿Quién entenderá la mente del Señor? Entonces muchas veces la obediencia a Dios y el razonamiento no pueden estar juntos. Y habrá ocasiones en que la fe y la razón tampoco podrán convivir y se van a contraponer porque no pueden funcionar juntos. Mire, ¿sabe cómo le ganó el enemigo a la mujer en el huerto del Edén? Con el razonamiento. Mire, leamos Génesis 2:15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, diga conmigo, mandó. Dio una orden el Señor. Y dice, de todo árbol del huerto podrás comer. De todo, hay suficiente para comer. De todo lo que ven, coman. Más, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, ese es el mandato de Dios. Pero el enemigo, sabiendo que el ser humano todo lo razona, ataca el razonamiento de la mujer. Y mire lo que le dice en el capítulo 3, versículos 1 al 7. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Empieza a cuestionar. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no vas a morir. A ver, ¿por qué vas a morir? ¿Por qué habrías de morir? ¿Qué tiene de diferente ese árbol a los otros? ¿Cuál es el problema? No vas a morir. Es más, ¿sabe Dios? Y ahí le atacó el razonamiento. Que el día que comas de él,
Serán abiertos tus ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Sabes por qué Dios no quiere que comas de ese árbol? Porque cuando tú comas vas a ser como Él. Y Él no quiere. Y luego dice aquí, y vio la mujer. Cuando dice y vio, la mujer estuvo pensando, pues ¿qué tiene de malo? ¿Por qué me habría de pasar algo? ¿Cuál es la razón como para que Dios me prohíba que yo coma de este árbol? ¿Cuál es la diferencia? No hay ninguna diferencia. Y vio la mujer que era bueno para comer, que era agradable en los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y lo dio también a su marido. Entonces el enemigo empezó a atacar su mente. ¿Cuál es la razón para que Dios te prohíba comer? ¿Qué tiene de malo? ¿Dónde está el mal? No seas religioso. No seas exagerado. Y la mujer terminó creyéndole a las mentiras de la serpiente, que convenció su razonamiento y desobedeciendo a Dios que le había dado una orden. Y es que, amados, escuche bien esto: el obstáculo para creer y obedecer comienza cuando tratamos de acomodar las promesas y los mandatos de Dios a nuestro razonamiento. Dios dijo una promesa, pero la razonas y dice, no es posible que se cumpla esa promesa. Dios le hace una promesa a Abraham: tú, Abraham, vas a ser padre de multitudes y tu mujer va a engendrar un hijo. Dice, ¿yo? ¿100 años? Mi lógica, no me alcanza en mi lógica para aceptar que después de 100 años y con una mujer estéril y además ya avanzada de edad, yo pueda tener un hijo. Y ese fue su razonamiento. Pero ¿cuál fue la diferencia con Abraham? Que Abraham decidió hacer a un lado su razonamiento y creer ciegamente a la promesa de Dios. El enemigo usará los razonamientos para estorbar. Tratará de que acomode las promesas y los mandatos de Dios a tu propia y muy particular manera de pensar. Porque empezamos a tratar de entender el por qué Dios manda. Y si nos parece razonable lo hacemos, y si no, no hay razón para obedecer. Razonamos las promesas de Dios, su poder, todo lo que Él puede hacer. Y si de acuerdo a nuestra inteligencia y nuestra capacidad no es factible, entonces batallamos para creer o simplemente decidimos no creer. Yo quiero decirle este día que todo lo que Dios hace, lo hace con sabiduría. Y hay que creerlo. Salmo 104:24. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Pero como la sabiduría de Dios es tan profunda, tan insondable, tan ilimitada, llegará un momento en que nuestro razonamiento no alcanzará a entenderla. Entonces, amados, tratar de razonar siempre el por qué Dios pide o hace algo, por lo regular nos lleva a la falta de fe o a la desobediencia. Yo no estoy diciendo que no use su intelecto para investigar, para examinar, pero tiene que aceptar que llegará un momento en que su entendimiento no le va a alcanzar, porque Dios actúa de maneras que no entendemos. Amado, usted no puede creer hasta donde entienda. Usted no puede obedecer hasta donde entienda. Usted y yo tenemos que obedecer al Señor simple y sencillamente. Nuestra mente limitada y finita normalmente no entiende lo que Dios hace y por qué lo hace. Y si nos guiamos por nuestra mente, vamos a terminar desobedeciendo. Y lo mismo sucede con la fe. Si empezamos a razonar lo que Dios promete o demanda, entonces nuestra mente es tan limitada que vamos a terminar sin creerle. Por favor, iglesia, no tratemos de razonar para entender a Dios, porque simple y sencillamente no podemos. Quiero que veamos Isaías 40, versículos 12 al 17. Mire, para que vea cómo es el Señor. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Y los cielos con su palmo, con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. Me explota el cacahuate al ver eso. Y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia?
He aquí las naciones les son como gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas les son estimadas. He aquí hace desaparecer las islas como polvo, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas menos que nada y que lo que no es. No podemos nosotros ajustar a Dios a nuestro razonamiento. Mire, uno de los problemas que tiene el ser humano es que ha tratado que Dios se acomode al ser humano. Y los que debemos acomodarnos a Dios somos nosotros. La Biblia dice que Cristo debe ser formado en nosotros. No querramos formar a Cristo de acuerdo a nosotros. Hay mucho problema con eso porque la gente quiere que Dios piense como Él piensa, que Dios justifique su pecado porque para Él no es pecado y Dios tiene que soportarlo. ¿Tú quieres formar a Dios? Cuando necesitas ser formado por Él. ¿Tú quieres que Dios se acondicione a tu manera de pensar pecaminosa cuando yo debo acondicionarme a su santidad? Él es Dios. El Salmo 92, versículo 5 decía el salmista: muy profundos son tus pensamientos. Entonces, amado, con una mente carnal es imposible entender los pensamientos de Dios. Con una mente inmadura también, con una mente que no se ha renovado, no podemos entender muchas cosas. Ni vamos a entender a plenitud los pensamientos de Dios. Necesitan ser revelados. Por eso yo te pido que antes de emitir tu opinión acerca de Dios, acerca de lo que Dios demanda, acerca de lo que Dios pide, revisa si realmente has alcanzado la madurez como para poder emitir una opinión. Además, revisa si te has metido o eres lo espiritualmente suficiente capaz de poder emitir una opinión, porque tenemos un montón de gente posteando y haciendo cosas, pero ni lee la Biblia. Y quiere enseñar a otros cómo deben hacerse las cosas, pero no tiene un minuto con Dios. Porque queremos formar nosotros a Dios. Y el que nos debe formar a nosotros es Él. Dios no necesita que nosotros lo formemos a nuestra limitación. Los que necesitamos ser formados somos nosotros, que Dios nos forme. Isaías 55, 6 al 9. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, debido a esa diferencia abismal que existe entre la manera de pensar de Dios y la nuestra, es que chocamos, porque somos limitados comparados con la manera de pensar de Dios. Entonces es un error, escuche bien, es un error que tratemos de entender todo lo que Dios nos pide. Habrá cosas que sí las vamos a entender, habrá cosas que Dios mismo nos va a explicar, y habrá cosas que el Espíritu Santo nos va a revelar, pero nuestra fuerza humana. Es un error tratar de entender el por qué Dios pide lo que pide, el por qué Dios actúa como actúa. E incluso podríamos llegar al error de no creerle a Dios si tratamos de entenderlo. El error se hace mayor cuando no obedecemos porque simplemente no nos parece. Lo que Dios dice no se nos hace lógico. Entonces dejemos de razonar todo lo que Dios pide que hagamos. Todo lo que Dios pide que creamos. Obviamente escudriña, investiga, pero llegará el momento en que dices, no, ya investigué, simplemente, ¿por qué Dios dice eso? No lo sé. Un día mis hijos, como cualquier hijo, preguntan y de repente te hacen unas preguntas donde tú dices, yo ya no puedo contestarle. Y uno de mis hijos me dice, papá, ¿cómo está esto? Y yo me sentí tan inútil. Y yo decía al Señor, ay Señor, ¿cómo le contesto esto? Y el Señor habló a mi corazón, dile a tu hijo que esto se trata de fe. O cree o no cree. Porque es muy probable que nunca entienda esto. Entonces, amados, debemos vivir en la esfera de la autoridad de Dios y no la de la razón. Miren lo que dice Proverbios 3, 5 al 8.
Fíate de Jehová de todo tu corazón. O sea, lo que está diciendo es confía en que lo que Él te pide es lo correcto. O sea, fíate de Él. No lo entiendes, pero fíate de Él. No te apoyes en tu propia prudencia. Lo que está diciendo es, tus pensamientos con los de Él, nada que ver. Así es de que mejor fíate de Él. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. No confíes en tu propia opinión porque es limitada. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amados, debemos vivir en la esfera de la autoridad de Dios y no de la razón. Debemos vivir por encima de la razón. La gente que no conoce a Dios vive en la esfera de la razón, pero los que conocemos a Dios somos seres espirituales, hemos nacido de nuevo y debemos caminar por encima de la razón para la obediencia y para la fe. El principio de vida del que no conoce a Dios es natural y por lo tanto su razonamiento es lógico que lo usen. Pero si usted ha nacido de nuevo y es nueva criatura en Cristo y usted espiritualmente ha nacido de nuevo, necesita brincar ese nivel de razonamiento y empezar a creer por fe, por lo que Dios dice, a obedecer, porque aún sin entenderlo, usted sabe que lo que Dios le pide es para su bien. Amados, querer que Dios piense como nosotros, escúchelo bien, querer que Dios piense como nosotros es un principio satánico. Usted y yo queremos que Dios se forme a nosotros, eso es satánico. Nosotros debemos ser formados como Él. Porque cuando queremos que Dios haga como nosotros, o pensamos o decida como nosotros, actuamos bajo el principio de Satanás que lo llevó a quererse hacer igual a Dios. Ni yo puedo igualar a Dios a mí, ni yo me puedo igualar a Él. Él sigue siendo Dios. Ahora, es interesante que muchas veces aceptamos y disfrutamos del amor de Dios sin razonarlo, pero ¿cómo batallamos para obedecer sus mandamientos sin razonarlos? Y la pregunta que yo me hago, ¿quien así actúa será una persona realmente de fe? Yo le pregunto una cosa, ¿hay alguna razón para que Dios nos ame como nos ama? O sea, ¿será razonable el amor de Dios incondicional para mandar a su Hijo a morir en la cruz por nosotros? ¿Lo puedo justificar eso con la razón? No hay razón. No hay razón humana. Sin embargo, lo aceptamos. ¿Y por qué no aceptamos a veces sus mandamientos? ¿O por qué no aceptamos sus promesas? Si Él ha dicho, Él lo hará. ¿Hay alguna razón para que Dios se fije en mí y me haya alcanzado? No la hay. ¿Hay alguna razón para que Dios me haya salvado? ¿Hay una razón para que Cristo muriera con clavos en sus manos, con el costado traspasado, vituperado? El Hijo de Dios, siendo en forma de Dios, se hizo hombre. ¿Habrá una razón como para que Jesús dijera, perdónalos porque no saben lo que hacen en medio de todo el sufrimiento que le estaban infringiendo, que le estaban dando? Amado, escuche bien esto. Cuando lo que gobierna nuestra vida es la razón y no la autoridad de Dios, no vamos a terminar sin creer y sin obedecer. Cuando lo que gobierna nuestra vida es la razón y no la autoridad de Dios, no podremos obedecerle ni creerle. La razón es la primera causa de rebelión y falta de fe. Porque o vivimos por la autoridad de Dios, por la fe en Dios o por la razón humana. No se puede vivir por las dos. Si alguien aquí en la tierra vivió por encima de la razón, fue Jesús. Su mensaje era irrazonable y lo sigue siendo para muchos el día de hoy. Si te dan una mejilla, pon la otra. Claro, mi razón dice, ¿cómo? No soy tonto. Si te cargan una milla, si te ponen carga por una milla, llévala 2. Bendice al que te maldice. Oh, mi razón dice, ¿cómo voy a bendecir al que me maldice? Pero si alguien vivió por encima de la razón, fue Jesús, porque en todo fue tentado, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué razón pudo haber para la deshonra que se le dio a Jesús? ¿Qué razón para los azotes? ¿Qué razón para la crucifixión?
Pero él se sometió a la autoridad de Dios, no reprochó, no preguntó. Dice la Biblia que enmudeció y no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y nunca preguntó ¿por qué? ¿Por qué? Explícame por qué. Necesito que me digas por qué. Entonces, ¿dónde estás tú, Señor? Así es de que, amados, debemos vivir bajo este principio y es importante y le invito a que lo haga. Si es de Dios, si viene de Dios, si Dios lo dice, si Dios lo manda, si Dios lo promete, es bueno y punto. No lo entiendo, pero es bueno. Es un error tratar de argumentarle a Dios, ni siquiera nos atrevamos. Dios no tiene por qué darnos ninguna explicación de lo que hace o piensa o manda. De hecho, yo veo en la Biblia que cuando él daba los mandamientos al pueblo de Israel, no andaba con tanta explicación. Porque hoy estamos en la era de que explícame todo, convénceme, convénzame pastor, convénceme papá, convénceme esposa, ¿por qué tendré que hacer esto? ¿Sabe que el Señor no trató así a su pueblo? Mire, vea conmigo Levítico 18 del 1 al 6 y le voy a enseñar. El Señor les da unos mandamientos y luego les da las razones. Mire las razones que les daba. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios, punto. No haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Ahora, hijos míos, les voy a explicar 120 razones para pedirles esto. ¿Qué les dice? ¿Qué les dice? Yo, Jehová, vuestro Dios, punto. ¿O me creen o no? Y luego dice: por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. ¿Y qué dice? Yo, Jehová. Ningún varón se llega a la parienta próxima. ¿Pero por qué no? ¿Qué tiene de malo? Ninguno se llegue a su parienta próxima para descubrir su desnudez. ¿Pero por qué? Es que para el amor no hay parentesco. Para el amor no hay edades. Para el amor no hay... Dice el Señor: yo, Jehová. Dice que cuando andan de preguntón: ¿y por qué, Señor, esto? Yo, Jehová. Verso 21 del capítulo 18. No des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios. Y lo que le dice: ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Yo, Jehová. Ahora, Dios no es un Dios dictador y que haga ordenanzas sin sentido, o solamente porque Él quiere demostrar que Él es Dios y nosotros somos sus súbditos y quiere tener subjugados. No, Dios todo tiene una razón. Pero a veces, por más que te explique las razones, no las vamos a entender, porque cacahuate no nos da. En Levítico 18:30: guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Déjame te explico, 120 razones para esta ordenanza. ¿Así dice? ¿Qué dice? Porque yo soy Jehová. Entonces, cuando usted venga a la pregunta: ¿y por qué tengo que someterme a mi esposo? Yo, Jehová. ¿Y por qué debo amar a mi mujer como Cristo amó a la iglesia? Yo, Jehová. ¿Y por qué sanan unos y otros no? Yo, Jehová. ¿Y qué fue el primero, el huevo o la gallina? Yo, Jehová. ¿Y por qué Dios me va a condenar si tengo dos mujeres y un camino? Yo, Jehová. ¿Y por qué? Porque me habría de ir mal si me unen en yugo desigual. Porque yo, Jehová, he dicho que no lo hagas. Y tengo mis razones y a lo mejor no las entiendes porque tu mente es muy limitada. Pero si me crees, obedéceme. ¿Por qué honrar a mis padres si mis padres fallan, se equivocan, no se lo merecen? Yo, Jehová. Yo, Jehová, quiero que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. O sea, Dios dice, le está diciendo ahí al pueblo de Israel: no les tengo por qué dar una razón. Simplemente es que si me crees, simplemente obedece. Yo recuerdo en una ocasión con uno de mis hijos,
Pues usted sabe, están adolescentes, 14 años, y uno tiene que estar ahí pues guiándoles y diciéndoles, hijo, por esto y esto y esto. Yo recuerdo que me decía uno de mis hijos, voy a decir hijo, pero no estoy diciendo que es el hijo, pueden ser las mujeres, ¿ok? Porque a mis hijos nos gusta que los ventanee. Y entonces uno de mis hijos me dice, papá, es que no te entiendo. Y yo, bueno, déjame te explico. Y le empecé a explicar, papá, es que no entiendo por qué tú quieres esto y por qué me pides esto. Papá, es que mira, los demás muchachos hacen esto. Mira, en la escuela es eso, los hijos de los pastores hacen esto. Y empezó a echarme todo el rollo que ustedes, los papás que tienen adolescentes, saben que son buenos para eso. Buenos para argumentar. Y yo empecé a, no, mira, es que es por eso. Y llegó un momento en que uno de mis hijos se desespera y dice, papá, no te entiendo. Y a mí se me quiso subir lo garza. ¿Usted sabe qué es eso? Se me quiso subir el furor. Como dicen los papás, deja ver si a tablazos no entiendes. No dije eso. Pero entonces yo me iba a molestar y me iba a enojar y de repente el Señor habló a mi corazón y me dijo, Paco, no te entiende. Tú tienes 40 años. Tiene 14. Él no ha pasado por lo que tú has pasado. Él no ha visto lo que tú has visto. Él no ha aprendido lo que tú aprendiste en 26 años más de vida que tú le llevas. Y ahí el Señor habló a mi corazón y yo hablé con mi hijo y le dije, con uno de mis hijos, y le dije, tienes razón. Es cierto, no me entiendes. Tu edad contra la mía, la experiencia mía, es cierto. Tienes mucha razón. Pero después dice unas preguntas. ¿Qué tan seguro estás de que te amo? No, papá, yo creo que sí me amas. Ok. ¿Qué tan seguro estás de que si yo tuviera que decidir entre mi vida y la tuya, yo daré mi vida? Yo sé que lo harías, papá. Muy bien. ¿Puedes creer que si yo te pido algo nunca tendría la intención de dañarte? No, papá. Le dije, entonces vamos a hacer un trato. Aunque no me entiendas, obedéceme. Porque ahí va a estar tu bendición. Yo creo que a Dios a veces cuando estamos ahí de preguntones es, ¿y por qué Dios? ¿Y por qué tengo que estar en santidad? ¿Y por qué no me debo casar con fulano? ¿Por qué no debo hacer con esto? Y ahí estás preguntándole a Dios y quieres entenderlo, no lo vas a entender, y menos si andas carnalote, menos si no te metes con Dios, menos si no buscas su presencia. Y aún cuando lo hagamos, llegará un momento en que no lo entiendes y de pronto el Señor está diciendo, ¿sabes que te amo? Entonces no crees que morí por ti. Ya di mi vida por ti. ¿Qué más demostración quieres del amor? Y como alguien que te amo, ¿crees que te pediría algo que no te va a bendecir o que te va a dañar? ¿O crees que te prometería algo que solamente lleva el fin de ilusionarte, pero al final de cuentas no lo va a cumplir? Y es donde Dios nos llama a nosotros y nos dice, aunque no me entiendas, créeme. Aunque no lo entiendas, obedéceme. Porque llegará un momento en tu vida en que tu razonamiento y tu mente no será suficiente. Porque ¿quién entenderá la mente del Señor?